La rutina diaria del Dr. Gears consistía en unas pocas constantes. Tazas humeantes de café negro sin azúcar, tostadas de trigo secas y simples, los sonidos relajantes de su máquina de ruido blanco favorita y el carrusel interminable de experimentos con SCP-914. No es que él se estuviera quejando. Estaba perfectamente contento de pasar su tiempo supervisando una de las pocas anomalías con las que se cruzaba regularmente, que era poco probable que lo matara o mutilara de alguna manera. No es que los mecanismos no hayan generado su cuota de resultados inesperados. A lo largo de los años de pruebas exhaustivas, definitivamente había ofrecido más de unas pocas sorpresas. Quienes conocían al Dr. Gears sabían que no le gustaban las sorpresas. El Dr. Bright intentó una vez organizarle una fiesta sorpresa, pero cuando encendió las luces y disparó el confeti, el Dr. Gears solo suspiró profundamente y dijo: «Realmente, Jack, estás haciendo un espectáculo». Aún así, hace mucho tiempo se había resignado al hecho de que supervisar los experimentos con SCP-914 significaba presenciar algunos resultados verdaderamente impredecibles. ¿Cómo podría olvidar la vez que el investigador Blas probó una bombilla incandescente en la configuración muy fina y la máquina escupió una bombilla humanoide antropomórfica que hablaba inglés con acento alemán y afirmaba ser el mismo Thomas Edison? Esto, por supuesto, era imposible, ya que los registros históricos seguramente habrían indicado si Thomas Edison era una bombilla parlante en lugar de un hombre humano. El impostor fue finalmente incinerado tras volverse su presencia demasiado irritante para ignorar. Y luego estuvo la vez que el investigador Thompson llenó una hoja de personaje de Dungeons & Dragons y la colocó en la máquina. En la configuración muy fina, la salida produjo una hoja de papel promocionando el previamente inexistente juego de rol de mesa Miedo en la Fundación. Cuando una persona leía el papel, de repente se encontraban en una experiencia fuera del cuerpo donde estaban dentro del mundo del juego, que contenía varios personajes relacionados con la Fundación SCP, así como objetos y ubicaciones basados en contrapartes del mundo real. Un sujeto en este estado solo volvería a la realidad después de ganar o morir en el juego. El investigador Jacobson sacó un 1 en sigilo y vio la cara de SCP-096 en el juego, y más tarde fue hallado sin vida en el ala de almacenamiento de objetos anómalos. Tampoco faltaba personal de la Fundación intentando usar la máquina para beneficio personal. El Dr. Naismith insertó su tarjeta de crédito en la configuración muy fina, creando una nueva tarjeta con insignias corporativas desconocidas que indicaba rango ALIF dinero, infinito, privilegios. Cuando el Dr. Coltrane emitió una advertencia escrita, el Dr. Naismith tomó esa advertencia y luego la colocó en la máquina con la misma configuración, produciendo un documento oficial del Consejo O5 en apoyo a sus privilegios de dinero infinito. La investigadora Junior Summers intentó usar SCP-914 en un intento equivocado de automejoramiento, colocándose no un objeto, sino a sí misma en la cabina de admisión antes de poner en marcha la máquina en la configuración muy fina. Limpió su piel, alargó su cabello y mejoró su figura. Esto violó varias pautas para empleados y fue despedida inmediatamente después de salir de SCP-914. El Dr. Veritas dejó una nota en el registro del experimento tras el incidente, que decía: «Cuando nos percatamos de lo que hacía, ya era tarde para detenerla». No hace falta decir que desde entonces ha sido despedida, y espero no tener que decirles a todos que no vuelvan a hacer eso. Con eso, la directriz quedó clara. A nadie se le permitió usar SCP-914 para beneficio personal o para cambiar algo sobre sí mismos. Las posibles complicaciones eran demasiado arriesgadas, sin mencionar los conflictos de interés que se introducirían en lo que debería ser un proceso de investigación imparcial. Como el mayor fanático de la objetividad científica, el Dr. Gears no podría estar más de acuerdo. Así que mientras se preparaba para la ronda de pruebas del día, tenía la intención de mantener un ojo vigilante sobre las cosas y asegurarse de que no ocurriera ninguna actividad sospechosa. No tenía mucho motivo de preocupación, ya que su colega la doctora Bonita preparaba sus materiales de investigación. Estaba trabajando con dos elementos, una pequeña réplica de la escultura de David de Miguel Ángel y un sobresellado que contenía algo que debía manejarse con extrema precaución. Una fotografía del rostro de SCP-096. Planeaba colocar los objetos dentro en la configuración muy fina, en un intento de ver qué resultado podría producirse, al combinar un ideal de los estándares de belleza tradicionales, con la imagen de una criatura que sentía tal vergüenza y angustia por su propia apariencia, que destruiría a cualquiera que mirara su rostro. Como cualquier buen científico,
La doctora Bonita quería eliminar cualquier variable innecesaria de su experimento, así que mientras colocaba sus objetos dentro de la cabina de admisión, lentamente y con delicadeza, deselló el sobre. Quería poner la imagen dentro por sí misma, sin el elemento extra del sobre que potencialmente complicaría las cosas. Desafortunadamente, como Marie Curie, lentamente se envenenó, sin querer con sus propios materiales de investigación, no entendía realmente el peligro de lo que tenía en sus manos. Justo cuando estaba colocando la fotografía, sus ojos parpadearon hacia la imagen antes de que pudiera detenerse. Antes de que pudiera apartar la mirada o cerrar los ojos, echó un vistazo a lo único que nunca debería mirar, el rostro de SCP-096. Jadeó y golpeó la fotografía, pero sabía que era demasiado tarde. El sonido de un grito inhumano proveniente del otro lado de la instalación señaló que tenía razón. Venía por ella, y nada en el mundo podía detenerlo en una celda de contención al otro lado. Al otro lado de la instalación, el personal se horrorizó al oír el grito de un SCP-096 enfurecido. La criatura pálida y delgada, antes acurrucada en silencio en la esquina, se había estirado a sus 2.38 metros de altura, gritando, sollozando, lamentándose y balbuceando incoherencias, y comenzó a abrirse camino fuera de su cámara. Los guardias hicieron todo lo posible para someter a la entidad, disparando sus armas contra ella, pero las balas no hicieron nada para dañar la carne pálida de la criatura o detener sus movimientos. Arrancó el cubo de acero que lo contenía y derribó al guardia de su camino con un solo golpe de sus brazos anormalmente largos, enviándolos a estrellarse contra una pared cercana. Afortunadamente para ellos, SCP-096 solo los dejó inconscientes. No se detuvo para hacerles más daño. Tenía un objetivo más importante en mente: encontrar a la persona que había visto su rostro y destruirla. Mientras la alarma sonaba, significando una violación de contención de alto nivel de amenaza, SCP-096 se desliza por el pasillo hacia el Dr. Bonita en la habitación de SCP-914. El Dr. Gears no había detectado el grave error del Dr. Bonita y no tenía idea de lo que había activado la alarma que estaba escuchando. Se alejó de la ventana de observación, dirigiendo su atención a la crisis que claramente estaba ocurriendo en otra parte de la instalación. Mientras tanto, la doctora Bonita estaba entrando en pánico. Vio su vida pasar ante sus ojos, la certeza de un inminente desastre que venía hacia ella, y venía rápido, todo debido a un breve error de juicio. ¿Qué podía hacer? No había ningún lugar donde esconderse, ninguna forma de huir lo suficientemente rápido, a menos que lograra atraer a 096 a la cabina de admisión y poner en marcha la máquina mientras la criatura estaba dentro. Tal vez se transformaría en algo menos empeñado en desgarrarla miembro por miembro. Era una jugada arriesgada, y una que podría poner en peligro su posición en la fundación, pero no podría mantener su trabajo si estuviera muerta, así que parecía que podría valer la pena intentarlo. Un rugido primal de agonía e ira interrumpió sus pensamientos, y supo que SCP-096 estaba a punto de derribar la puerta y poner sus manos sobre ella. Tendría que moverse rápido. Con un chirrido estridente de metal contra metal, SCP-096 arrancó la puerta de sus bisagras y se lanzó a la habitación, en su búsqueda de la persona que había visto su rostro. Corrió hacia la silueta de la doctora Bonita que estaba justo en la entrada de la cabina de admisión. Se tiró al suelo y rodó esquivando al monstruo que entraba en la cabina. La puerta se cerró automáticamente detrás de él, y mientras SCP-096 sacudía la puerta e intentaba liberarse, ella giró la perilla a muy fino con cada onza de fuerza y velocidad que tenía. Hubo un ding de una pequeña campana, y la máquina zumbó a la vida mientras los objetos dentro eran refinados. La doctora Bonita no tenía idea de lo que le esperaría en la cabina de salida, pero solo podía esperar que su último esfuerzo desesperado hubiera logrado salvar su vida. En la niebla del pánico, sintió brevemente un picor de curiosidad científica. También, ¿qué sería de un ser como SCP-096 en una máquina tan extraña y maravillosa como SCP-914? ¿Qué haría la adición de la estatua a ello? Al abrirse la puerta de la cabina de salida, salió vapor. Pronto parecía que sus preguntas serían respondidas. Con cautela, la doctora Bonita llamó a pesar de sus reservas. ¿Hola? Nadie respondió, pero escuchó el sonido de pasos, lento y cuidadoso, mientras una figura emergía de la niebla. Se cubrió la boca y abrió los ojos de la sorpresa. «Querido Dios», susurró asombrada. De pie frente a ella con piel pálida y suave, y la misma estatura imponente, estaba el hombre más hermoso que jamás había visto. Ojos anchos y oscuros brillaban bajo cejas gruesas y esculpidas. Bajo los ojos, nariz aguileña, labios carnosos y una fuerte mandíbula afilada.
Su cabeza estaba coronada por rizos oscuros y lustrosos. Era el tipo de cabello que solo había visto fluyendo en el viento en las portadas de las novelas románticas que anhelaba comprar, pero le avergonzaba demasiado que la vieran haciéndolo. Su físico era, bueno, estatuario, como la estructura de la misma escultura de Miguel Ángel que había colocado en la máquina hace solo unos momentos. No había otra forma de decirlo. Era guapo, a pesar de seguir siendo un poco delgado y medir 9 pies de altura. La miró con curiosidad, sobresaliendo sobre ella de una manera que había sido aterradora en su forma anterior, pero ahora hacía que su corazón se saltara un latido de una manera completamente diferente. «Hola», fue todo lo que pudo decir. ¿Estaba ella sonrojada? Sacudió la cabeza para despejarse. Ella era una científica, maldita sea, no una alumna emocionada pasando notas en clase. Esto fue un logro increíble, algo que necesitaría estudiar a fondo, y ella realmente quería estudiarlo a fondo. No hay tiempo para eso. Necesitaba escribir un informe para informar a sus superiores, hacer todo lo posible para no perder su trabajo por esto. Tenía que mantenerse profesional. Hola. El hombre que una vez había sido, o quizás todavía era, SCP-096 habló. «Oh, puedes hablar». La doctora Bonita rió sorprendida. La ceja del hombre se frunció. Su nueva habilidad para hablar también le sorprendió, al parecer. «Sí, puedo». «¿Qué me pasó?», preguntó, tropezando un poco con sus palabras, adaptándose a cómo se sentían. «Te metiste en la máquina», ella señaló a SCP-914. «Para ser honesto, no estoy seguro, pero ahora eres muy diferente». Él asintió. «Me siento diferente. Me siento tranquilo». Suspiró, el alivio evidente en su rostro antes de que una sombra de tristeza lo cubriera. «No creo que tenga que sufrir más. Lamento lo que hice antes». El doctor Bonita no sabía qué decir. ¿Cómo respondes cuando algo que has estado estudiando desde lejos, que te ha horrorizado y fascinado a partes iguales, te mira con una nueva y hermosa cara y se disculpa por todo el daño que causó? Esta experiencia fue tan surrealista que podría pensar que estaba soñando si no trabajara en un lugar que era un largo sueño despierto. O pesadilla, según el día. «Doctora Bonita, ha habido una violación de contención. ¿Estás bien?». El Dr. Gears regresó a la habitación, observando la destrucción causada por el 096. «Estoy bien», le llamó ella, y él siguió su voz hasta la habitación. Luego se detuvo al ver la anomalía transformada. «No tengo tiempo para esto. Confío en que lo manejarás». El Dr. Gears tomó un largo sorbo de su café, y tomando el silencio impactado de Bonita como confirmación, se dio un paseo tranquilo de regreso a su oficina. Poco después, los guardias encargados de contener al SCP-096 llegaron, esperando ver una carnicería y encontrar un SCP-096 dócil junto a un cadáver. Sin embargo, se toparon con la misma escena extraña que el Dr. Gears había ignorado y la doctora Bonita aún intentaba comprender. Entraron a la habitación con sus armas desenfundadas, pero rápidamente las bajaron, rascándose la cabeza en confusión, antes de llamar por radio a sus superiores y pedir más instrucciones. Varios miembros del personal de la Fundación que vieron el nuevo aspecto audaz de SCP-096 respondieron: «Oh, ¿mirarías eso? ¿Quién es ese tipo? ¿Él es qué?». Y en las palabras del Dr. Jack Bright: «Oh no, él es atractivo». El Dr. Bright también propuso crear una cuenta de TikTok y un canal de YouTube para el nuevo SCP-096, buscar representación de modelaje para él, o vender un calendario de novedades lleno de fotos de 096 con varios disfraces. Según él, estas serían excelentes formas de aumentar los ingresos para la fundación. «Entonces, ustedes son los raros por pensar que mis ideas son extrañas». Se le pidió al Dr. Bright que dejara solo al SCP-096 y dejara de intentar tomar su foto de rostro. En los días que siguieron al incidente con SCP-914, la Fundación SCP estaba desconcertada sobre qué hacer con esta nueva versión, aparentemente inofensiva, de SCP-096. Se trajeron docenas de CLIS-D para mirar su rostro y ver si la entidad aún entraría en uno de sus estados de ira, después de unos días de acostumbrarse a su nueva forma, pero nunca lo hizo. No gritos, no tragando personas enteras, nada más que un saludo educado aunque algo tímido y una cortesía. «¿Cómo estás hoy?». Las clase D estaban aliviadas, pero confundidas por ser sacadas de sus celdas solo para mirar a algún hombre guapo al azar. El Dr. Cleve sugirió diseccionar a SCP-096 para ver cómo se veía su nuevo cuerpo por dentro. Esta solicitud fue denegada. Se realizaron varias entrevistas para evaluar el estado mental y emocional de SCP-096.
Ahora que la anomalía podía hablar de forma coherente, evaluar su nivel de amenaza potencial era mucho más sencillo. Cada investigador que habló con él llegó a la misma conclusión. Se había ido el peligro del antiguo SCP-096. No solo se había vuelto hermoso en un sentido clásico y superficial, sino que también se había vuelto hermoso por dentro. Los entrevistadores informaron un comportamiento cálido y amigable, un talento para entablar conversación una vez que se le hizo sentir cómodo, y un interés sincero en los pensamientos, opiniones y sentimientos de aquellos con los que hablaba. Solo quedaba una cosa por hacer: asegurarse de que SCP-096 realmente había cambiado de algo mortal a algo que casi se asemeja a una persona ordinaria. Una fotografía del rostro de SCP-096 de su rostro original fue retirada de una bóveda segura por un D-Class. Luego, el D-Class fue enviado a una habitación con SCP-096 e instruido para colocar la fotografía sobre la mesa. SCP-096 miró hacia abajo a lo que alguna vez fue su rostro, con los ojos llenos de lágrimas. Un sollozo suave y quebrado escapó de sus labios, y se abrazó a sí misma, encorvándose como si sintiera dolor físico. Afuera, Garth se preparó para lidiar con 096 si comenzaba a atacar. En cambio, se secó las lágrimas, respiró hondo y tembloroso, y miró a la clase D con semblante sombrío. Tomó la foto de la mesa y la partió en dos, mientras al fin reunía el valor para hablar. Por favor, deshazte de estos. Eso no es por lo que estoy aquí. A instancias del Dr. Bonita, respaldado por las conclusiones del personal de investigación que entrevistó a SCP-096, se ordenó una reevaluación de la medida de contención de la entidad. Parecía un desperdicio cruel e innecesario de recursos mantener a 096 atrapado en un cubo de acero en su forma actual. Sería trasladado a una celda de contención humanoide estándar y tratado también como otras anomalías de clase segura, con libros, películas, comida, bebida y otros confort a petición. Por supuesto, el Consejo O5 insistió en evaluar la entidad antes de que se pudieran aprobar cualquiera de estos cambios. Con un traje especial de la Dra. Bonita, SCP-096 se presentó ante el Consejo para presentar su caso. Sé que quizás no tenga el mejor historial en la Fundación. He causado mucho daño a lo largo de los años. Aunque seamos honestos, ustedes tampoco son exactamente inocentes. Disculpa, intenté bromear. Todavía soy muy nuevo en esto de hablar. Todo lo que puedo decir es que por favor consideren darme otra oportunidad para hacer una vida real aquí, para hacer de este lugar mi hogar. Gracias por su tiempo. Lo que SCP-096 no sabía es que el Consejo O5 estaba tan asombrado por la vista de su nueva cara que no retuvieron una sola palabra de lo que dijo. Todos habían dado su aprobación oficial antes de que incluso terminara su breve presentación. Poco después, SCP-096 fue trasladado de su cubo de acero a una nueva cámara de contención que se asemejaba a un apartamento estudio de gama media, equipado con cama, cocineta, televisión, mesa y sillas. Se le proporcionó acceso a todas las principales plataformas de streaming, así como una gran pila de libros para ayudarlo a desarrollar su comprensión de la cultura y el lenguaje, después de estar tan aislado de la sociedad humana durante tanto tiempo. Aunque no era exactamente humano, estaba decidido a actuar como tal. La noticia se extendió rápidamente por el sitio de la Fundación, y tanto humanos como anomalías acudieron en masa al nuevo hogar de SCP-096 para visitarlo y ver la milagrosa transformación por sí mismos. SCP-999 fue el primero en venir a ver al nuevo y mejorado 096, chirriando emocionado mientras se deslizaba hacia su habitación. Acarició suavemente la baba, su rostro se iluminó con una cálida sonrisa mientras su efecto eufórico lo envolvía. La baba se emocionó tanto al conocer a este nuevo amigo, alguien a quien había conocido como una fuente de tristeza y dolor, que lo derribó y le hizo cosquillas durante 11 minutos, 096 riendo a carcajadas. SCP-343 se acercó a 096 para bendecirlo y desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Unos días después, SCP-507 reapareció en el sitio y quiso ver los cambios por sí mismo. Estaba realmente impresionado, aunque confesó en privado que extrañaba la forma más monstruosa de 096, que le recordaba a algunos de sus criptidos favoritos. Sin embargo, había una anomalía que no estaba emocionada con la aparición de SCP-096. Es 100P, 100, Ero, 100 Inco 6. Estaba furioso al escuchar sobre el nuevo y hermoso hombre del que todos no podían dejar de hablar. Exigió la oportunidad de hablar con SCP-096 y decirle que este lugar no es lo suficientemente grande para ambos. Soy el más justo pequeño llorón.
pero la solicitud fue denegada. Siempre, 100 Euro 100 Inco 6 lo lamentó por semanas. Mientras tanto, la doctora Bonita seguía decidida a conocer mejor a SCP-096. En pruebas previas con SCP-978, la Cámara del Deseo, una foto de SCP-096 mostró que su mayor anhelo era desaparecer. Curiosa sobre los resultados actuales, la doctora Bonita recibió permiso para tomar otra foto de SCP-096. Ella fotografió a SCP-096 sentado en una silla en su nueva cámara de contención, mirando directamente a la cámara. Al revelarse la foto, el resultado fue simple. Todo en la imagen era idéntico, excepto por un detalle. La doctora Bonita aparecía sentada junto a 096 en la foto, con sus manos entrelazadas. Ambos sonreían suave y satisfechamente. Al mostrarle la foto, él sonrió y negó con la cabeza. «Es una cámara asombrosa». Ella se sonrojó. «Doctor, antes de que se vaya, ¿podría preguntar su nombre?» La doctora Bonita sonrió y asintió. «Es Isabel. ¿Cómo debería llamarte?» SCP-096 hizo una pausa pensativa. Se estaba dando un nombre por primera vez, permitiéndose una identidad distinta a la de una extraña, vacía y pálida criatura que existía para llorar, sufrir y hacer daño. Finalmente, él le respondió. «Llámame David. Ahora ve a ver la historia completa. ¿Qué pasaría si SCP-096 usara SCP-035? Y SCP-049 cura a SCP-096 de la peste para más extraños, ¿qué pasaría con SCP-096?